Hola, 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 hola. Chicos, ¿cómo estamos? Tengan ustedes un cordial día con las clases de literatura en esta oportunidad. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilos? Excelente. Espero que se hayan divertido con la lectura anterior, ¿ah? Epa, por ahí he estado viendo buenas respuestas, perfecto. Han hecho una buena lectura y de esa manera vamos a seguir practicando con la lectura, chicos. Bueno, en esta ocasión vamos ya a desarrollar, como ustedes ven, ahí está la pizarra mágica, ya está de multicolores, ¿no? Algo detallado, algo bonito, para que así de esa manera pues ustedes puedan entender y puedan comprender esta clase. Bien, vamos a ver, así rapidísimo, sin preámbulos. Miren, solamente para decir lo siguiente, chicos, yo les dije bien claro en el video anterior que mi otro celular no sirve. Ya voy a hacer una apoyada para comprar mi otro celular. Voy a pedir una colaboración a todos los papitos a ver si colaboran con el profesor Camones para comprar otro celular porque ya está en muere el celular. Estoy utilizando el otro número que obviamente conseguí para las clases de lenguaje que les estaba dando, ¿no? ¿Recuerdan? En el bimestre anterior creo que les estaba dando el curso de lenguaje también, ¿sí? Entonces a ese número hay que enviar las tareas porque en el número que yo recibo las llamadas no puedo abrir los archivos, no sé, algo ha pasado, algo como que ya ha colapsado ese celular. Entonces, por favor, envíen sus tareas al otro número, chicos. Ya les voy a estar haciendo llegar cuando estaré haciendo mi actividad para comprar mi otro celular. Bueno, entonces vamos con esas, después de esas indicaciones, vamos con la clase. A ver, vamos a retroceder el tiempo y vamos a recordar lo que hicimos en la clase del tercer bimestre. Hemos estado hablando acerca del romanticismo. El romanticismo como movimiento literario que surge pues obviamente en Alemania e Inglaterra. Este romanticismo no es más que mostrar las emociones, el estado de ánimo, los sentimientos de una persona, ¿verdad? Exacto, es algo romántico, es muy especial. Ahora nos vamos a trasladar, chicos, nada más y nada menos que a Estados Unidos, a Norteamérica. Si no me equivoco, en su libro, bueno, yo tengo acá mi librito, que por fin llegó mi libro. En su librito ustedes tienen donde dice romanticismo estadounidense, ¿no? O sea, en este caso, el romanticismo norteamericano. Y luego ahí ustedes tienen donde dice, ¿no? El romanticismo es un movimiento literario dotado de gran fuerza narrativa, en búsqueda de la permanente libertad, dice, el tema amoroso y de la muerte son recurrentes en las obras y poemas de los representantes de este movimiento. Perfecto, eso creo que ya habíamos visto ya en las clases pasadas, donde el romanticismo efectivamente busca la libertad, ¿no? La libertad de tal vez expresarse y desenvolverse tal y como uno quiere, ¿no? Expresar sus emociones, sus sentimientos. Dice, el romanticismo surge en Alemania, eso ya habíamos dicho también, con el poeta John Wolfgang Goethe, perdón, y se extendió por Inglaterra, Francia, España y fue casi inevitable que arribara a Estados Unidos, donde el maestro del relato de terror es nada más y nada menos que Edgar Allan Poe, que vamos a ver a continuación. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver, dice, vamos a la pizarra mágica y dice acá, el romanticismo norteamericano, o sea, Estados Unidos, dice, sobresale en la narrativa. En este caso, el romanticismo en Estados Unidos va a sobresalir la narrativa. Ya no va a estar la poesía porque obviamente pues se expresaron otras emociones, otros sentimientos, va a ser de una manera poética. Pero en este caso no. En este caso va a ser de una manera narrativa en Estados Unidos. Por eso dice que sobresale la narrativa. Tenemos, trata de describir, dice, los problemas americanos. En este caso va a ser algo como si fuera la realidad, pero en sí no es, sino que acá de una manera armoniosa, artística, de una manera romántica, ¿no? Va a tal vez expresar todo lo que pasa, dice, en América, perdón, en Norteamérica, ¿no? Todos los problemas. Dice por acá,
resalta las costumbres peculiares de una determinada región. Profesor, pero si es romanticismo, ¿cómo va a ser costumbres? Ah, ahí viene, miren chicos, van a haber tres clases de romanticismo: romanticismo social, romanticismo histórico y romanticismo sentimental. Cuando se habla de romanticismo no solamente se habla pues del amor, la pasión, amor entre personas, no solamente es eso romanticismo. Romanticismo es amplio. Mira, acá el romanticismo va a hablar sobre la realidad en ese momento que estaban sucediendo, sobre las costumbres, cómo hacían, qué es lo que hacían, ¿no? Qué costumbres, qué tradiciones tenían en ese entonces. Es como acá en Lima, ¿no? Acá en Lima hay un sinnúmero de tradiciones, hay un sinnúmero de costumbres. Y así cada pueblo, cada lugarcito va a tener obviamente sus costumbres. Y todo eso es lo que va a hablar el romanticismo norteamericano. Dice por acá, nace el cuento, la crónica de viaje, el cuadro de costumbres. Ah, mira, nace el cuento. Sobre todo el cuento de terror. ¿Con quién? Con Edgar Allan Poe. Imagínense ustedes. Dice, se crea a imitación del romanticismo europeo. O sea, los norteamericanos o los estadounidenses tomaron como modelo a este romanticismo de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de España, ¿no? O sea, del romanticismo europeo. Toman como tema la Edad Media, alejados de su época. Acá van a ver tal vez héroes, van a ver tal vez esas guerras, esas batallas por lograr tener algo. La parte de historia, ¿no? En ese caso va a ser un romanticismo histórico, pues. Dice, se relaciona con la literatura gótica. Esta literatura gótica, pues es una literatura considerada una literatura escondida, oscura, ¿no? Rebuscada. Dice por acá, considerado como romanticismo oscuro. ¿Ah? Su principal representante es Edgar Allan Poe. Y según las tarjetitas, vamos a ver acá su biografía, ¿no? Vamos a ver, como una escalerita que está su biografía, ¿no? Dice, Edgar Allan Poe, vamos con la primera tarjeta, dice, huérfano de padres a los 2 años. Es una pena tremenda perder a un ser querido, ¿verdad? En este caso, si son los padres, aún más todavía. Apenas él tenía 2 años, chicos, él perdió a su papá y ¿no? Que prácticamente a su mamá también, y la cosa que él quedó prácticamente triste, ¿no? Abandonado a su suerte, imagínense con 2 años. Hijo de Elizabeth Arnold Poe y David Poe. Pero Allan, ¿por qué Allan, no? Si es un Poe. Vamos a ver por qué. Dice, fue educado por John Allan, un acaudalado. Eso significa que este señor pasó a ser como su padrastro, le vamos a llamar, ¿no? Una persona que tenía mucho dinero, recogió a Edgar y lo crió prácticamente desde pequeño, ¿no? Le hizo estudiar, le dio de todo como si fuera su papá, ¿no? Y él le decía papá. Y por ese él adquiere el apellido de Allan, por este señor. Fue educado por John Allan. Y Poe, obviamente, por sus padres. Desarrolló el relato fantástico, en este caso la narrativa. Padre del relato detectivesco, porque él en sus narraciones nos habla todo lo que es asuntos policíacos, asuntos de detectives, casos por resolver o sin resolver, ¿no? Que ahí en su relato nosotros nos vamos a divertir leyendo. Su obra principal se titula Las narraciones extraordinarias, donde en esas narraciones extraordinarias hay un sinnúmero de cuentos. Ahorita lo vamos a ver. Fue renovador del relato gótico, de este romanticismo o de esta literatura gótica que era escondida. Prácticamente Allan Poe lo pone, ¿cómo le explico? Lo explica y
y lo pone para nosotros, para todos nosotros, tal vez leerlas y entenderlas mejor, ¿no? Como quien dice, hacernos ver de lo que en ese entonces estaba sucediendo, ¿no? Por eso dice el gran renovador, o sea, hacer a su estilo, a su manera, ya no de una forma escondida, sino tal vez de querer mostrarnos a todos de lo que cosa era una literatura gótica. En Boston publicó su primer libro que se llama Tamerlán, ¿no? Y otros poemas. Su segundo libro fue Al-Araf, un libro de poemas, por influencia de su padre, ¿quién? O sea, este señor, John Allan, no su padre que había fallecido, sino por influencia de su padre, John Allan, que supuestamente era pues, su papá para Edgar Allan Poe, ¿no? Dice, obtuvo un cargo en la Academia Militar de West Point, o sea, él era militar aparte de ser literato. En 1845 publicó su poema El Cuervo, que lo hizo una persona reconocida, que lo hizo pues un escritor de alta gama, como quien dice, ¿no? Un buen escritor. Su esposa falleció de tuberculosis, imagínate, ¿eh? Pierde a sus padres, pierde a su esposa, para Edgar fue prácticamente algo fatal. Y a veces uno se pone a pensar, chicos, y dice, carambas, pero si son escritores, habrán tenido pues no una buena vida, ¿no? Habrán tenido una buena ganancia de la venta de sus libros, parece mentira, ¿no? Pero nosotros estamos viendo acá con Edgar Allan Poe que no todo en la vida es color de rosa, chicos. A veces hay altos y bajos y a veces uno lo pierde todo, ¿no? No por el hecho de que ya él era escritor, él lo tenía todo, ¿no? Entonces acá perdió a sus padres, perdió a su esposa, a ver qué pasó por acá, quién está haciendo sabotaje. Y lo perdió todo en sí, ¿no? Entonces, algo triste para nuestro amigo Edgar Allan Poe. Pero sin embargo, conocemos unas famosísimas obras que ahorita lo vamos a ver en nuestro libro. Es recordado por sus cuentos de terror, cuentos que dan miedo, ¿no? Cuentos que te dan el suspenso y ahí. Bueno, vamos a ver acá. Dice obras, cuentos, ¿no? Narraciones extraordinarias. Son unos cuentos maravillosos. A ver, por acá tenemos. Sí. A ver. Mira, en la página 80, chicos, la próxima tal vez ya no va a haber la pizarra mágica. Mira, acá dice Edgar Allan Poe y el relato del terror. ¿Qué son las narraciones extraordinarias? Dice, con este nombre se conoce al conjunto de cuentos que Poe publicó en fechas distintas. Dice, el tema que aborda el autor constantemente es la muerte. De este modo mantiene en suspenso al lector. En este caso tienes El gato negro, El corazón delatador, ¿no? Tienes El escarabajo de oro, tienes La caída de la casa Usher. Ahí tienes unos 4 cuentos, ¿verdad? Mira, El gato negro, dice Poe, demuestra por qué es el maestro del terror. Los elementos son simples, un hombre, una mujer y un gato. Es como si tú te levantaras temprano y te cruzaras con un gato, ¿no? O un gato negro que se te cruce por el camino y automáticamente dices, hoy día va a pasar algo, ¿no? Mala suerte, ahí está. Los elementos, bueno, dice comunes que podrían estar en nuestro lado, dice a nuestro lado, o en nuestra propia casa, lo que hace aún más perturbador el relato. Este hombre común que ha tenido una vida normal sufre un cambio repentino en su personalidad que amenaza a su entorno, dice, y se ve amenazado por él mismo, dando forma viva a su conciencia que lo persigue hasta llegar al imaginable. Bueno, mejor vamos a desarrollar eso en la próxima clase, ¿ya? Entonces va acá.
Cuento, dice, las narraciones extraordinarias, dentro de ello está El gato negro, Corazón delatador, El escarabajo de oro, La caída de la casa Usher, El retrato oval, Los crímenes de la calle Morgue, La carta robada. Poesía, como hemos visto acá en la pizarra mágica, tienes ahí a Tamerlán y tienes El cuervo. Novela, su única novela es Aventuras de Arthur Gordon Pym. Y obviamente ahí tienes una lectura, el cuento, el primer cuento, Los crímenes de la calle Morgue. ¿Ah? Los crímenes de la calle Morgue, una calle parisina, este fue en Francia, en París, llamada Morgue. Vamos a ver, género, narrativo, especie cuento, personaje, Agustín Dupin. Es un cuento del género policial y de terror. Se trata del primer relato de detectives en la historia de la literatura. Agustín Dupin es el prototipo de detective en los relatos policiales. Acá se habla de Agustín Dupin, que obviamente va a investigar, va a analizar, va a buscar quién es el responsable de lo que pasó en la calle Morgue. A ver, ¿qué pasó? Vamos a leer, chicos, ya juntos si es posible. Te espero, a ver, agarra tu libro, te espero. Busca tu libro, listo. Simplemente hiciste una pausa al video, ¿verdad? Ya, ahora tienes tu libro, vamos, todos juntos, a ver, agarramos, dice. Argumento. Dos amigos viven en una mansión muy especial. Parisina. Cuando dice parisina, subráyalo donde dice parisina. Eso significa que esto sucedió en Francia, París. Dice que se encuentra abandonada. El nombre de estos dos amigos es Carlos Auguste Dupin y el otro es el narrador del relato. Estos dos amigos se encargan de la investigación por el asesinato de dos damas. Ah, chanfle, acá mataron a dos damas y no se supo o no se sabía quién era el asesino. Y Carlos Dupin y el narrador obviamente tenían que investigar el caso. Dice, entonces, las dos damas de la nobleza francesa, Madame Espanaye y su hija, Mademoiselle Camille. Estas dos damas fueron encontradas en su casa totalmente mutiladas. Es como si alguien había ingresado y les había cortado todo el cuerpo, ¿no? Totalmente mutiladas, dicen. Y tal macabro asesinato no tiene pistas aparentes. No hay pistas, dejaron prácticamente, no había huellas para encontrar al asesino. Dupin y su amigo deciden llevar la investigación por su cuenta, ¿no? Poco tiempo después de este episodio leíamos una edición nocturna de la Gazette des Tribunals. Dice cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención. ¿Qué dice este párrafo? Dice, extraños asesinatos, ¿no? En esta revista. ¿Qué dice en esta editorial? Dice, esta mañana, hacia las 3 más o menos de la mañana, dice, los habitantes del Quartier Saint-Roch fueron arrancados de sus sueños por los espantosos alaridos procedentes del cuarto piso de una casa situada en la Rue Morgue, o sea, en la calle Morgue. Dice que el espanto, el grito de las chicas, auxilio, auxilio, no, cuando estaban mutilando, pues, ¿no? Dice, ocupada por Madame Espanaye y su hija Mademoiselle Camille, ¿no? Ambas estaban en esa casa. A ver qué pasa, no me hagan sabotaje, ¿no? Ambas estaban en su casa, madre e hija. Como fuera imposible lograr el acceso a la casa, porque la casa pues era un edificio, ¿no? Después de perder algún tiempo, se forzó finalmente la puerta con una ganzúa, o sea, abrieron la puerta, ¿no? Y 8 o 10 vecinos penetraron en compañía de 2 gendarmes, dice. Para este entonces los gritos habían cesado, ya estaban muertas.
Por cuando el grupo remontaba el primer tramo de la escalera, se oyeron dos o más voces que discutían violentamente y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, las voces callaron, a su vez reinando una profunda calma. Los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones, una por una. Al llegar a una gran cámara situada en la parte posterior del cuarto piso, cuya puerta cerrada por dentro con llave debió ser forzada, se vieron en presencia de un espectáculo que produjo tanto horror como estupefacción. O sea, estas dos damas fueron asesinadas en su propio departamento, ¿no? En su propia casa. Pero el detalle acá es, chicos, que no había huellas. ¿Quién había hecho? ¿No? Dice todos los vecinos en la calle se escuchaba así gritos. Es como cuando tú pasas por una casa y escuchas gritos, ¿no? Que papá, mamá están discutiendo ahí en esa casa y tú dices, ¡ah! Y tú dices, uy, ya están peleando, ya, pobrecito, ¿no? Y así dice que se escuchaba la bulla, pero no bulla, pues, no, así bullita, una bullota, ¡ah, no, no! Pero de ahí a medida dice que iban ingresando, subiendo las escaleras, las voces iban callando. Y cuando abrieron la puerta de la casa de las dos damas, encontraron pues no a las pobres ahí tiradas, mutiladas, pero no se sabía quién había hecho. No, ahí fresquecito, al instante. Y cuando solamente vieron que la ventana estaba abierta. Y todos sacaron, bueno, al menos las primeras personas que ingresaron, sacaron la cabeza por la ventana para ver quién ha sido el asesino y no encontraron ningún rastro. Ya por ahí, mira, este es un caso sin resolver. Ya por ahí dice más adelante, Dupin, al hacer las investigaciones, llegó a la conclusión de que las damas habían sido mutiladas por un león. Imagínense, un león que haya ingresado a la casa y haya hecho toda esa masacre. Pero en sí no se sabe quién habría sido. Solamente Dupin llegó a esa deducción de que había sido pues por un animal extraño llamado un león. Bueno, de acuerdo a eso, chicos, ustedes van a completar lo que dice ahí: los crímenes de la calle Morgue, género, narrativo, especie, cuento, autor, quién es, Edgar Allan Poe. Luego ahí tienen los cuadraditos, ¿no? Para poder resolverlos. Ahí está tema. ¿Qué tema podría ser acá? En este caso sería pues no un cuento, un caso sin resolver, ¿no? Caso sin resolver, o el asesinato de dos damas, ¿no? Como tema, el asesinato de dos damas en la calle Morgue. Detective, obviamente Augusto Dupin. Lugar del crimen, la calle Morgue, ¿no? Perfil del asesino, que no había dejado ni un rastro, ¿no? Sin rastro. Víctimas, obviamente las dos damas, está su nombre, Camille Spanaye y Madame Spanaye, ¿no? Listo. Tienes resolución del caso, que al final Dupin da la conclusión de que era un animal extraño que había ingresado a la casa y había asesinado a estas dos damas, en este caso un león. Bueno, ahí tienes qué es el romanticismo. Es un movimiento literario, ¿no?, que habla sobre las emociones o que busca la libertad. ¿Dónde se origina el romanticismo? En Alemania e Inglaterra. Bueno, ¿quién fue el verdadero asesino en crímenes de la calle Morgue? Un león. ¿Quién resuelve el caso de los crímenes y cómo? Obviamente Dupin, haciendo una serie de investigaciones y averiguaciones. Trabajando en clase, dice, observa las imágenes y menciona con qué cuento de Poe están relacionados. ¿Este gatito con qué cuento era? El gato negro, muy bien.
El siguiente, arriba en la cabeza vemos un corazón, ¿no? Que es el corazón del atador, muy bien. El siguiente yo veo la imagen de un cráneo, más arribita yo veo que es un escarabajo. Ajá, el escarabajo de oro. Luego de ahí tú te toca pues obviamente marcar y enviarme tu evidencia. Chicos, los cuentos de terror o los cuentos detectivescos son emocionantes, apasionantes y pues obviamente te llama la atención, ¿no? Porque tú dices, ¿y cómo? ¿Y dónde llega la solución? ¿Cómo se soluciona esto? ¿No? Imagínate. Y el gran maestro de estas historias de terror, obviamente Edgar Allan Poe. Ven chicos, espero que haya quedado en claro esta clase. ¿Qué les puedo decir? Desarrollen su libro, vuelvan a leer lo que está también en su texto. Y si a usted le interesa más esta historia y llegar a la conclusión de que efectivamente fue un león, pues búsquelo en internet. Si usted tiene internet, búsquelo ahí, argumento o la historia de los crímenes de la calle Morgue. Autor Edgar Allan Poe. Bien chicos, cuídense bastante, ya no falta nada para que termine el año escolar. Y los que sacaron buenas calificaciones, felicitaciones. Felicitaciones y a seguir para adelante, como dice el elefante. Ay, ay, ay. Cuídense bastante, chicos. Hasta la próxima. Permiso. Bye, bye.